Buenas tardes, muchachos de segundo que tienen la materia de dialógica y argumentación. Esta vez voy a hablarles de las falacias, que es un tema que ya vieron en esta unidad. ¿Qué son las falacias? Pues las falacias, empezando por su descripción conceptual, dice que son argumentos que tienen la apariencia de ser correctos, pero al analizarlos cuidadosamente se observa que no proveen un apoyo sólido para inferir la conclusión, aunque tienen la virtud de ser psicológicamente persuasivos. Entonces, en resumen, una falacia es todo ese argumento que a simple vista o al simple oído suena real, pero que si lo empezamos a analizar, pues resulta que no tiene los suficientes argumentos para poder sustentar lo que se está diciendo. Aquí dice que tienen una cualidad, que son psicológicamente persuasivos, perdón. Esto quiere decir que con lo que te dicen atacan más o afectan más como a tu psicología que a la razón de cómo está estructurado ese argumento falaz. Aquí en la plataforma les maneja un mapa conceptual de las falacias. Dice que existen dos separaciones o dos tipos de falacias, las formales y las informales. En este curso no vamos a ver las falacias formales, sino las informales. Una vez adentrándonos a estas falacias informales, vamos a encontrar que también tienen una separación, que se divide en falacias por ambigüedad, que a esta a su vez se divide en equívocos, y los más largos, que son las falacias de no pertinencia. Esta a su vez, las falacias de no pertinencia se dividen en tres secciones, en estas que tenemos aquí: las de transferencia de propiedades, la de apelación a los sentimientos y la de referencia suficiente. Si se dan cuenta, es como la parte más larga, ¿no? Las falacias informales de no pertinencia. Vamos a ir analizando una por una. Dice que las falacias de transferencia de propiedades tienen que ver con las falacias de composición, de división, contra la persona, y esta se divide a su vez en varias, que es contra la persona ofensiva, contra la persona circunstancial, contra la persona circunstancial de autocontradicción. Y también tenemos la apelación a la autoridad, que se divide en dos a su vez, que es la apelación a la autoridad colectiva y a la autoridad individual. Esta es como de las divisiones que tiene más opciones de falacias. Entrando al tema de la apelación a los sentimientos, encontrarán falacias que apelan a la piedad y a la misericordia, o a la lástima, por así decirlo, en otras palabras, a la ignorancia y a la fuerza. Una vez que ya terminamos de estudiar estas, vamos con las falacias de referencia insuficiente, que están divididas en causa falsa y petición de principio. ¿Y qué significa todo esto? Pues lo vamos a ir detallando un poquito más conforme avanza nuestra diapositiva. Vamos a hablar, les recuerdo, de las falacias informales. Estas falacias informales dice que tradicionalmente se dividen en dos grandes grupos, que son las de pertinencia y ambigüedad, que es justo lo que les acabo de señalar en el mapita. ¿En qué consisten las falacias de pertinencia? Dice que son argumentos cuyas premisas no son adecuadas para apoyar a la conclusión, al no ofrecer un fundamento sólido para inferir esta última. Las falacias de no pertinencia son las que harán aquí en la de pertinencia vamos a adentrarnos a tres tipos de falacias, hablando de las de no pertinencia, que será la de transferencia de propiedades, la de apelación a los sentimientos y la de referencia insuficiente. Una vez que ya vimos las de pertinencia, nos vamos a pasar a las de ambigüedad, que son como las más cortitas, como lo vimos en el mapa. Tienen que ver con usos vagos del lenguaje en el curso de un argumento, de tal forma que se encuentran palabras o proposiciones que se prestan a más de una interpretación. Esto es cuando el mensaje o el argumento, en lugar de que sea claro, pues tiene cierta ambigüedad, cuando tú como lo escuchas lo puedes entender de una forma, cuando quien lo escribió, pues lo escribió con otra intención, y como no está escrito o no está redactado o no está dicho de manera correcta, pues surge una ambigüedad.
y por lo tanto una falacia de ambigüedad. Hablando de las falacias de transferencia de propiedades, que son las de aquí, seguimos hablando de las de pertinencia, que recuerden que esta de pertinencia tiene 3 divisiones. Vamos a hablar ahora de estas, de la transferencia de propiedades. ¿En qué consisten las falacias de transferencia de propiedades? Principalmente habla de contra la persona, contra el hombre circunstancial y apelación a la autoridad. ¿En qué consiste cada una? Las falacias contra la persona tienen que ver mucho cuando alguien está dando un argumento, pero como no tiene suficientes argumentos para defender lo que dice, empieza a atacar a la persona. Como por decir, aquí en el ejemplo viene, los policías de Estados Unidos no respetan los derechos de los migrantes. Esta persona está hablando. Y esta persona dice, no pueden quererle a este hombre, pues es un pollero. Lo está desacreditando, no está desacreditando el argumento que da, sino que está desacreditando a la persona. Por eso es que la falacia se llama contra la persona ofensiva, porque en lugar de dar razones a lo que él dice, si lo va a contradecir, no lo está contradiciendo con argumentos, sino que está atacando directamente a su persona. Muchas veces hemos experimentado o hemos visto este tipo de falacias. Por ejemplo, cuando te dicen, el agua se va a acabar en 100 años. Y el otro puede decir, no, pues no le crean, esta señora pues ni tan siquiera ha estudiado, ¿no? Entonces, no está atacando mi argumento, sino que me está atacando a mí por el hecho de no haber estudiado, ¿sale? El hecho de que no haya estudiado no quiere decir que no haya leído algo que diga esa información. En resumen, las falacias contra la persona pues tienen que ver precisamente con esto, con que tú ataques a la persona en lugar de que ataques al argumento que está dando. Está la del hombre contra el hombre circunstancial. Esto, aquí viene un ejemplo que dice el profesor de ética dice que debemos ser personas morales, pero no debemos hacerle caso, pues él no se comporta como tal. Entonces, aquí sigue siendo un ataque a la persona, pero está contradiciendo el argumento, afectando la circunstancia que está pues aconteciendo en esta plática. Si el profe dice que hay que ser personas morales, esta persona en lugar de que diga que no es cierto por una razón lógica, está diciendo que no, porque él no es una persona moral. Entonces está atacando directamente al profesor, por así decirlo, porque no cumple con lo que dice. Es como este tipo de falacia es cuando alguien dice una cosa y no cumple con lo que dice, sino que se contradice lo que hace, lo que piensa y lo que hace, ¿sale? En la apelación a la autoridad colectiva, esto nos sucede muchísimo. Cuando uno utiliza ese tipo de falacias, aquí en el ejemplo dice, la mejor película de los últimos tiempos, 5 millones de espectadores lo prueban. En este caso, que 5 millones de personas lo hayan visto, no prueba que una película sea la mejor de los tiempos. Está dejando llevar por la cantidad de personas que ya la vieron, más no se está dejando llevar por la crítica constructiva o la crítica especialista de esa película. Muchas veces lo hemos vivido cuando dicen, me salí de clase, y el papá los regaña, ¿y por qué te saliste de clase? Pues es que todos se fueron, ¿no? Y pues yo también me tenía que ir. Entonces aquí estamos haciendo apelación a la autoridad colectiva. Si todos se van, pues yo también me voy. Si todos la ven, pues esta película también es buena. Entonces, a eso se refiere con este tipo de falacias. En las falacias del segundo tipo, que son a la apelación de los sentimientos, es muy fácil pues determinar que va a apelar o que va a hacer el trabajo de convencerte mediante tus emociones. Dice que la apelación a la fuerza es cuando tú, en lugar de ofrecer un argumento para convencer a alguien, lo amenazas. Por ejemplo, aquí dice, vota por el candidato X, si no lo haces, la pobreza aumentará, así como el desempleo. Entonces ya aquí te están condicionando y te están obligando a hacer algo, porque si no va a suceder una cosa que tú no quieres. A eso se refiere con la apelación a la fuerza.
La apelación a la piedad yo creo que todos la hemos utilizado en algún momento para dar prácticamente, para conmover, para dar tristeza, para dar lástima, y lo hemos aplicado para convencer a alguien mediante este falaz argumento. Por ejemplo, por favor, déjeme enviar las tareas atrasadas, no había tenido tiempo de enviarlas, todo este tiempo estuve asistiendo a una casa hogar a ayudar a niños necesitados. Aquí ya estoy poniendo a los niños necesitados como un argumento para que yo pueda provocar lástima en mi interlocutor y que éste reaccione a lo que yo quiero, que lo deje enviar tareas atrasadas. Hablando de la apelación a la ignorancia, como su mismo nombre lo dice, apela, este argumento carece de argumentos verídicos, pero que a su vez suenan pues bien, suenan aceptables. Por ejemplo, los transgénicos son malos porque dicen que se generan enfermedades incurables, por eso no debemos consumirlos. Si nosotros acudimos a este argumento, pues suena más o menos, ¿no? Pero cuando este hombre o esta persona que está haciendo dicen que se generan, no está acudiendo a una información verídica porque dice que dicen, entonces no está asegurándote nada, ignora las verdaderas razones, pero de la forma en que te lo dice hace que tú lo creas. Hablando ya de las falacias de referencia insuficiente, tenemos la falacia de falsa causa, de petición y solamente. Vamos a hablar de la de falsa causa. Aquí también nos ha sucedido mucho. Dice que incurre en esta falacia cuando a partir de la ocurrencia de dos eventos, uno seguido de otro, se establece una relación causal sin base suficiente para ello. Por ejemplo, cuando aquí les pone, ¿tienes gripe? Sí. Chupa naranja en la oscuridad y verás que se te quita. ¿Por qué lo crees? Porque la última vez que tuve gripe chupé naranja en la oscuridad y el día siguiente amanecí sana. Entonces, el argumento que tiene es que como a ella le sucedió varias veces o una vez, da por hecho que a las otras personas también les va a suceder. Por ejemplo, cuando también un argumento de falsa causa, una falacia puede ser cuando te dicen, no veas, cuando hay un eclipse no veas la luna porque te va a salir una mancha o a tu hijo le va a salir una mancha. Casualmente sale con la mancha y pues das por hecho que eso es cierto cuando pues realmente fueron coincidencias o fue algo que sucedió y que se dio, pero no es algo que está comprobado. Hablando de la petición de principio, dice esta falacia consiste en repetir la conclusión como si fuera una premisa. Es como cuando no tienes ningún argumento y tú solito te das vueltas en lo mismo que dices. El ejemplo dice, no le crean al gobierno, siempre miente. Y alguien responde, ¿por qué dices eso? Y el otro dice, porque los gobiernos siempre mienten, son unos mentirosos. O sea, no te está sacando de la duda, está dando vueltas en lo mismo. Y por último están las falacias de antigüedad, que es las falacias de nivel equívoco. Dice que se cometen cuando una palabra o concepto en el curso de un argumento es utilizada en doble significado, por lo tanto la conclusión no se sigue válidamente. Habíamos comentado que la ambigüedad es cuando tiene más de un significado y que el que lo escribe de una forma y el que lo lee lo interpreta de otra, o el que habla o el que dice. Aquí tenemos un ejemplo, dice, yo trabajo de planta y por tanto tengo los mismos derechos que el resto de los empleados. Usted no trabaja de planta, sino de empacador. Si quisiéramos plantas, compraríamos helechos. Entonces, aquí, ¿cuál es la palabra ambigua? Planta. Porque una planta, pues nosotros conocemos que es una planta como tal, una hierbabuena, etcétera. Y en el ámbito laboral, planta es tener una base, un trabajo estable. Entonces, este tipo de falacias son las que van a encontrar en su texto y que deben dominar para que ustedes puedan contestar la actividad 4 y la actividad 5. Espero este video les haya servido un poco para poder comprender mejor este tema. Que estén muy bien, quedo al pendiente de sus dudas, chicos. Échenle ganitas.